Buenas. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. El volumen. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas. Vamos a ver, son las 2:03 ya. Profe, buenas tardes, profe. La estudiante Alison Espinosa va a conectarse un poco tarde porque tenía un compromiso, pero apenas ella llega, ella se va a conectar. Perfecto, buenas tardes. Muy bien. Eh, 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 eh. Ajá. Bueno, bien, vamos a ver. Primero, antes de comenzar, quería hablarles sobre un temita que yo considero sumamente importante. Eh, Tiene que ver con las pruebas. Bueno, ajá. Nosotros habíamos acordado inicialmente que íbamos a realizar 4 pruebas. ¿Ok? La primera prueba era de límite, que ya la hicimos. La prueba número 2 sería de derivada, que ya la hicimos. La prueba número 1, creo que solamente me faltaban 20 pruebas por calificar. Así que a más tardar el día lunes ya se tendría todo eso listo. Lastimosamente el tiempo que le estoy dedicando para las cosas acá de la Columbus es muy complicado porque el tiempo normalmente es a las 8 de la noche por ahí que estoy empezando a agarrar las cosas de la Columbus. Eh, yo trabajo en un colegio público, tengo otros negocios y otras cositas por ahí.
Obviamente también la situación ahí con Tiago, que hay que turnarse, por lo menos cuando yo estoy acá, la mamá está ya cuidándolo, y si ella lo está cuidando y yo estoy acá, ¿quién hace la comida? Así que son muchas realidades, ¿verdad? Y en la organización de mi tiempo, diariamente y normalmente el tiempo que yo puedo sacar para lo que son cosas de la Columbus es o bien tardado en la noche, 8, 10, a veces hasta la 1 de la noche, de la madrugada, perdón, o momentos así muy esporádicos en donde por cuestiones. Yo también soy tutor, explico por fuera matemática, física, ayudo a estudiantes también que tengan algún tipo de problema, así que son muchas realidades, ¿verdad? El tiempo se me hace muy complicado en algunos momentos, casi no hay, pero bueno. Así que en el momento en que yo tenga la prueba número 1 lista, yo voy a escribir en el grupo. eh, He terminado de calificar todas las pruebas, cualquier duda, cualquier consulta, entonces me la puede hacer, o si alguien no le he devuelto prueba, me escribe y ahí vemos entonces cómo coordinamos. Pero que sea cuando yo avise, porque si he estado recibiendo algún otro mensaje, profe, la prueba ya la calificó, si es que no me ha llegado, calma, o sea, es eso. Y pasará lo mismo con la segunda prueba de la derivada. Pues también que yo por ese lado sí soy muy cuidadoso y intento ir por orden. La exposición número 2 ya está lista, así que solamente es mandar la calificación, pero no la voy a mandar hasta que no termine la prueba 1, ¿ok? Cuando yo termine y ya salga de la prueba 1, entonces voy a la exposición y después de la exposición a la prueba número 2. O sea, llevar un orden porque así es más fácil el trabajo. La prueba número 3 son de las integrales que los estamos viendo hoy. Y la prueba número 4 tiene que ver con técnicas de integración. Eh, Casualmente anoche una de sus compañeras me mandó un problema, perdón, de una estudiante de la tecnológica, amiga de la muchacha en cuestión, que era bien complicado, estaba bien difícil y pasamos, me escribió como a las 10:40 por ahí y eran las 11 y algo y todavía estábamos haciendo el problema y revisando eso. Eso tiene que ver con las técnicas de integración. Bien. Eh, yo cuando pensé este análisis y esta estructuración de las calificaciones, yo hice antes de una consulta académica. Yo no sé si usted sabía, pero yo no había trabajado aquí en la Columbus. Es la primera vez que trabajo aquí con gente de la Columbus. Ya había trabajado en universidad anteriormente, en la Universidad de Panamá. Yo soy banco de datos. Eh, Sencillamente es un profesor que si se necesita, entonces se manda y se busca. Hay veces en donde hay carreras que se abren o que sí está, o por lo menos hay carreras, por lo menos en el caso de Derecho, es una de las carreras que más gente se satura y entonces necesitan a veces abrir dos grupos. Entonces, claro, el presupuesto o la estructura era para un grupo. Como se abrió otro grupo, necesitamos otro profesor para ese grupo. Entonces, se busca un profesor dentro de la base de datos, dentro del banco de datos, para que el profesor pues venga ahí. Por lo menos esto trabajan así en la Universidad de Panamá. Ya yo había hecho cursos allá, así que realmente tenía la estructura de allá, o sea, yo sabía cómo trabajaban allá, pero acá, esto, ya les digo, era la primera vez que trabajaba directamente, porque ya había trabajado indirectamente con unos cursos y la experiencia fue muy buena. Esos cursos tenían que ver con el Meduca, así que el desarrollo ahí era muy, muy interesante. Y bueno, realmente así fue una experiencia muy buena y a ellos les gustó mi trabajo, la forma en la cual trabajaba y hemos seguido trabajando. Si Dios me lo permite, para el otro año también continuaré acá. Eh, ya me dijeron el pensamiento para los cursos propedéuticos de medicina y creo que de náutica también voy a estar, así que el trabajo aumenta y hay más posibilidades y mientras más trabajo mejor. Bueno, solamente Dios sabrá cómo maneja mi tiempo y Él sabe, Él sabe. Bien, por lo que yo hice una consulta en
académica sobre un tema porque ellos me mandaron una documentación. También, yo no sé si usted lo sabe, pero los profesores tenemos muchos documentos administrativos por llenar. O sea, hay que hacer mucha tarea, hay que llenar muchos papeles, muchas cositas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, en el documento que ellos me mandaban solamente se podían 3 pruebas, o sea, P1, P2 y P3. Y yo les hice la consulta a ellos antes de iniciar de que si existía la posibilidad de hacer algunas modificaciones a ese documento y ponerle en P4, o sea, hacer una cuarta prueba. Ellos no me dieron respuesta, sino hasta esta semana, iniciando la semana básicamente, la licenciada me llamó y conversó conmigo y la respuesta fue sí y no, 50-50. O sea, sí se puede, no se puede, pero sí se puede. Me comentó ahí una serie de aspectos y que había que ir por una parte, o sea, había muchas trabas, básicamente. Había muchas trabas para poner una cuarta prueba. Y yo dije, perfecto, no hay ningún problema. Lo que voy a hacer es lo siguiente. La prueba 3 y la prueba 4, y eso casualmente fue algo que ustedes me pidieron la vez pasada. La prueba 3 y la prueba 4, de esas dos pruebas voy a sacar una sola prueba, o sea, una sola nota. De la prueba 3 y de la prueba 4. Siento yo que es mejor para ustedes y ustedes salen ganando. ¿Por qué? Porque el porcentaje se mantiene igual, 40%. Se sigue manteniendo, respetando esa estructura que nosotros habíamos acordado. Y pensando en esa estructura que nosotros habíamos acordado y muy respetuosamente manteniendo eso, el porcentaje de las pruebas se mantiene. Lo único que va a cambiar, obviamente, obviamente va a ser que de la prueba 3 y de la prueba 4 sacaré una nota, haré como una mediana por fútbol. Cuando yo empecé también, y obviamente haciendo el análisis pedagógico de cómo iba a ser cada una de las pruebas, yo dije, bueno, en grado de dificultad o en porcentaje de dificultad, la primera prueba debe ser... Buenas tardes. Buenas tardes, Victoria. La primera prueba debe ser del 50%, o sea, 50% de dificultad. Ni muy difícil, ni muy fácil, se supone, para que el estudiante pues tenga ahí y obviamente el golpe no sea tan, pero el golpe tampoco tan suave. La segunda prueba yo pensaba que debería ser de un 25% de dificultad, o sea, un poco más fácil, un poco más accesible, dándole mayor prioridades porque así el que salió bajito pues recupera y el que salió bien o se mantiene o aumenta un poquito más. La tercera prueba yo pensaba que debería ser igual como la primera, en un 50%. Básicamente, para mantener un poco la estructura. Si usted recuperó, pueda mantenerse ahí o no. Si se cae, no se cae tanto, etcétera, etcétera. Y la última prueba debería ser la más difícil de todas, siendo un 75% de dificultad. Haciendo este arreglo, pareciera como que, claro, si tú sales bajito en la última prueba, pero sacas una buena nota en la prueba número 3, eso te ayuda y te da un balance mucho mejor y eso pues facilita para ustedes. Siento yo que es la mejor opción. Y así ellos arreglan allá y yo arreglo acá y todos nos arreglamos y todos estamos acá. Entonces, por lo menos para que usted sepa y para que tenga claro eso es lo que sucedió. Vamos a hacer las dos pruebas. También vamos a dejar la situación para el domingo. Creo que esta prueba era para el 30, así que debería ser para el 1 de noviembre. Tengo que organizar de nuevo también eso porque hubieron algunos cambios ahí, como se movieron cosas. Voy a organizarlo y se lo voy a mandar en una foto, ya la estructura que yo había hecho inicialmente para que usted la viera. Así que básicamente eso era lo que tenía que comentárselo al principio. Se lo comenté en la gente de la mañana. Ellos estuvieron de acuerdo, así que no sé si ustedes tienen alguna pregunta o alguna consulta o algo que quieran comentar sobre esta pequeña modificación que hay que hacer en cuanto a las pruebas. Es una modificación muy pequeña, pero igual es una modificación. ¿Algún comentario?
Profe, tengo una pregunta. Buenas Dime, tardes. buenas tardes. ¿Cuál es la razón por la cual haríamos una cuarta prueba? Es que llegué tarde. Bien, eran 4 pruebas realmente. Cuando yo tomé la información que ellos me mandaron, era mucha información la que ellos querían para este curso. Voy a buscársela aquí, creo que lo tengo por aquí. Eh, creo que era este. Vamos a ver. Ajá. Ellos me mandaron, la gente de la Columbus me mandó la cantidad de temas que debíamos dar o el contenido estructural del tema. Voy a compartírselos aquí rapidito para que ustedes lo vean. Límite, límite al infinito, límite que busca funciones trigonométricas, etcétera, etcétera, etcétera. Derivada, el tema número 2, la cadena, derivación implícita, etcétera, etcétera, etcétera. La aplicación de la derivada, el tema 3, que eso lo estuviéramos dando, pero con exposición. La integral, que es lo que vamos a dar ahora mismo. Todo lo que tiene que ver con AR y eso, que lo vamos a dar en las exposiciones. Las funciones trascendentes, que era el tema número 6, que las vimos en las exposiciones. Y las técnicas de integración, que eran el último tema, la última prueba. Yo de esto dividí de la siguiente manera. 4 pruebas, cada una de un tema, y los otros 3 temas que sobraban, porque son 7 en 3 exposiciones. Así que 4 más 3 son 7. Y obviamente cubríamos todo el contenido. La última prueba tenía que ser de las técnicas de integración. Son integrales, sí, pero es que la última prueba es súper complicada, súper difícil porque hay muchas técnicas y muchos análisis que hay que hacer. Entonces, en ese sentido, yo decidí mejor hacer esa separación. Las integrales normales, que ahora veremos integrales complicadas, y después ver las integrales con método de la técnica de integración. Pero como ellos me piden que solamente sea una prueba, para no hacer el chanchurro tan grande, he decidido unificar esas dos. Creo que aclara eso esa duda. Sí, una pregunta. ¿El otro 60% de la nota está dividida en el examen final? Estaba dividida como lo habíamos comentado anteriormente. Era el examen final valía 30%. El... ¿Qué más era? El trabajo de los problemas. Vamos a recordar. Las pruebas son de un 40%. Las exposiciones, que son 3, valen un 15%. La asistencia, te estoy dando un 5%, que eso es regalado. El portafolio, que esto vale un 10%. Y obviamente el trimestral, o el semestral, perdón, que valía un 30%. Todo eso valdría 100%. Obviamente dándole más valor a las pruebas, porque yo siempre he pensado que el estudiante tener más valor allá que en el semestral, porque el semestral, si tú te caes en el semestral y el semestral vale 40 puntos, es complicado, es complicado. Pero bueno, con estas situaciones yo siento que en principio la mayoría debería estar en D o C, sin el semestral. Porque claro, si tienes la mayoría de los puntos, sales bien, significa que el semestral me ayuda a hacer esa diferencia de 30 puntos. Por ejemplo, profe, este problema esta parte de integración que formaría parte del problema número 4, como bien usted había dicho, yo, por ejemplo, yo di integrales acá para el problema 3. Obviamente Ajá. estoy recordando acá también con usted, ¿no? Pero, por ejemplo, acá lo que es la integración, como usted dijo, es bastante complicado esa parte y hay muchas maneras de hacerlo. Sí. Entonces, para ese cuarto parcial, estaríamos hablando que tendríamos, o sea, ¿cómo sería la conformación de ese parcial? ¿Estaríamos hablando de cuántos problemas o cómo sería? Porque Bueno, viendo... ya ahí entonces tendríamos que ver cuando lleguemos como tal a ver las técnicas de integración. Estoy buscando acá el documento que yo les presenté para ver un poco lo que debíamos dar en esas técnicas de integración. Está abriéndose para hablar un poco más en detalle sobre esas técnicas de integración y del cuarto parcial.
que ya te digo, es más complicado. Vuelvo y digo, anoche una compañera de ustedes me mandó que tenía que ver con o sea, teníamos que hacer, fueron 4 técnicas de integración en una sola integral. Y llegué al punto en donde tuve que buscar el libro porque había una integral ahí que no me recordaba cómo se desarrollaba, así que imagínense. Ujú. Voy a compartirlo acá. Voy a compartirlo Está acá. bien, profe. Aquí están, tenemos las integrales por parte, que es complicada, se estructura de una forma muy particular. Tenemos las integrales trigonométricas, que tienen otro mundo, sustituciones, racionalizaciones, las fracciones parciales. Tenemos un poco de la regla del L'Hopital, que muy probablemente quitaremos eso. Así que pueden ser entre 4 o 5 problemas, como normalmente lo estamos haciendo. Así que por ahí. Dependerá también. Muy probablemente los problemas no sean tan complicados, pero es que salen largos y difíciles. Aún los problemas fáciles salen complicados. Y obviamente también lo que es las integrales. Hoy estábamos viendo lo que era el primer teorema fundamental del cálculo, y vaya, salieron unas cosas, algunas que otra complicada, porque vimos integrales de valor absoluto, que son un poquito difíciles. Así que de todas maneras es un poco complicado. Esto tengo que modificárselos y se los mando cuando ya esté del todo organizado y listo. Pero sí, quiero mantener la misma estructura. 5 problemas, 4. No quiero irme demasiado a cosas un poco más. Porque igual los temas, como vuelvo y digo, como que no se prestan mucho. Si yo te pongo 7, 8 problemas, sería muy fácil. Tendría que buscar problemas sumamente fáciles. Y la idea es como que La idea es que, profe. la idea es que usted aprenda y obviamente no hacerle las cosas excesivamente fáciles. Ujú. Esa es la idea principal. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? Profe, lo único que yo le Profe, yo tengo una pediría, con pregunta. todo respeto, es Vamos esto, primero Luis y después Francisco. Vamos a ver. que no me lleve una sorpresa como la del parcial pasado, que usted dijo 5 problemas y cuando fuimos a ver habían 2 problemas en cada uno de ellos. ¿Me explico? A la hora de verlo, sí Ok, es cierto, sí, nos dio bastante entiendo tiempo, el de hecho yo punto. terminé como a la 1. Entiendo el Ajá. punto. De hecho Sí, yo, y aunque haya verdad absoluta, profe, no importa. esto. Igual, ¿sabes? Cuando yo estaba haciendo esa prueba, yo pensé también, necesita más, o sea, los problemas que estaban ahí, la mayoría valían 10 puntos, entonces como que si solamente ponía los 5 problemas íbamos a llegar a 50 puntos, entonces era como que necesitaba también un poco de eso. Pero me También, parece bien, profe, porque así está dándonos la oportunidad de poder hacer esa mediana y moda con el parcial 3 y el problema 4. exacto. Está bien, profe. Porque también el parcial 4 por el grado de dificultad más que otra cosa. Está bien, profe. Y ahí nivelamos un poco. A ver, mi estimado Francisco Andrés. Buenas tardes, profe. No, ya Luis ya le respondió, la pregunta que iba a decir yo ya se la respondió a Luis, so ya entendí. Sí. Porque también, disculpa que no he respondido, porque ya te digo, el tiempo a veces no me da. Y con respecto a las pruebas, en el caso de que uno sale más bajito en el otro, pues en el otro parcial ya uno puede recuperar. Exacto. Yo siento que usted ahora mismo debe concentrarse en este parcial, en el de las integrales, para sacar la mejor nota posible, de forma que cuando llegue en las técnicas de integración y si sale un poco bajito, como que le sustenta y le ayuda un poco y le facilita un poco. Claro, entiendo. Profe, para el semestral, en esa parte de integración, nada más ponga un problema de eso, profe. Uno nada más, con Vamos, uno es suficiente. tengo que sentarme también, eso sí, tengo que sentarme con mucha calma, mucha paciencia para hacer el semestral.
dependerá mucho de cómo vaya la media de los estudiantes, porque hay que ver un poco, hay que ver un poco. Si mantengo, si bajo, si subo, depende un poco del grupo. Porque claro, si el grupo va fácil, si va bien, entonces voy a ponerles un semestral súper fácil, ¿no? Los muchachos en antes como que se quedaron un poco en shock cuando les dije esto, pero, o sea, yo preciso el 80% de los estudiantes que pasen, o sea, para mí, después que pase el 80% es ganancia. Ya si pasa el 90% es mucha más ganancia. Y si pasa el 99% es mucha más ganancia. Pero después que haya el 80% de los estudiantes que pasen o que aprueben, pues yo siento que es un porcentaje agradable. Estamos hablando en números de que si son 100, 80 pasen. O sea, hay unos 20 ahí que puede ser que no salgan. Estamos hablando más de un tercio, sería aproximadamente un cuarto de los estudiantes que pasen. Entonces, realmente no está tan mal. Un poco más de tres cuartos de los estudiantes. Son porcentajes que uno como profesor maneja. Lastimosamente la vida del profesor es un poco complicada porque esto, si todo el mundo pasa, está mal. Si todo el mundo se queda, también está mal. Profe, un comentario, sí, un aporte extra. Eh, Ahí en las otras materias, yo por ejemplo, yo no doy física ni química, solo doy biología, pero estamos haciendo un proyecto final que inclusive vemos parte que la matemática se involucra una parte en todo esto que tiene que ver con biología, Sí. química y demás. También pudiese contemplar de repente parte de ese problema número 4, ¿verdad? Perdón, de ese parcial número 4, que pudiese formar parte inclusive de ese proyecto que se está involucrando con todas las materias de este semestre. Como un datito extra, ¿no? Habría que conversarlo con la profesora, creo que es profesora de biología, pero bueno, Sí, con la profesora. habría que conversarlo entonces. Yo Habría no que... creo que ella le diga que no, profe. Ah, Yo no creo que ella le diga que no. no, sí, pero hay muchos elementos ahí académicamente hablando que hay que ver, con las calificaciones y todo eso, hay muchas trabas ahí. Entonces, vamos a ver, de aquí a allá, de aquí a allá. Yo pensé que tú me ibas a decir, yo estaba pensando que tú me ibas a decir que el semestral si fuera de forma de un proyecto, eh, pero lastimosamente en el caso de esta materia es casi imposible hacer un semestral de proyecto. No, yo estoy claro, profe, por eso le comentaba eso. Imagínese un proyecto de matemáticas, chuzo. Si en sí los problemas que están de tarea son bastantes problemas. Sí, eh, lo que sí, déjame pensar un poco en algunas cositas para el semestral, ¿ok? Para ok, el semestral. Cositas ok. para el semestral para ver qué podemos hacer ahí. Pensar un poco en ideas, cosas que queden, pero la idea de esto es que queden como evidencia, que haya una evidencia física de cosas que podemos estar trabajando, de análisis que podemos estar trabajando en relación a lo de COVID. Ojo, cuidado. Pero bueno, déjame, me siento. Vamos a pedirle al Señor que me dé el tiempo suficiente como para poder sentarme y analizar eso más de lleno y con ganas. ¿Hay alguna otra pregunta, alguna otra consulta? Si no, entonces para entrar directamente con lo que vamos a ver hoy, que hoy sencillamente nos vamos a limitar a lo que es el primer teorema fundamental del cálculo. Estaremos en la página 282, el capítulo 4.4. Ahí está. Eso es lo que veremos el día de hoy, el teorema fundamental del cálculo. Que el teorema fundamental del cálculo, mira, yo se los comentaba a los muchachos de la mañana. La matemática es como un muelle. ¿Sabes lo que es un muelle, no? Acá la gente que de Boca del Toro, de por allá de esos lares, ¿me puede decir que es un muelle? Es donde se anclan los barcos y salen, ¿no? Yo no soy de allá, pero
Bueno, ¿alguien más que me puede decir por lo menos que es un muelle? Ok, súper, bien, no importa. Un muelle sí tiene una cosa interesante. El muelle tiene unas bases, tiene unos elementos en donde se fundamenta el muelle. Pasa lo mismo. Ya le digo, dice que es una pieza elástica dispuesta en espiral, generalmente de metal, que se usa en ciertos mecanismos por la fuerza que desarrolla al Ese es otro muelle. su- Ese es otro muelle. Ese es Ese es otro. otro muelle. Ese es el del carro. Ese es el del carro, exacto. Ya la vida, ni Google me dio la respuesta bien. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Bien. Piensa en una casa también. Piensa en una casa. Los que han visto construcciones de la casa, que me imagino que sea todo el mundo, las casas empiezan por el fundamento, empieza por la base de la casa. Si el fundamento de la casa está bien, la casa normalmente no tiene problemas, pero si el fundamento de la casa está mal, normalmente la casa se quiebra o se raja. Por lo menos en países como Chile, como Japón, que son países sísmicos, los fundamentos de las casas están diseñados especialmente para el bamboleo en las áreas del sismo. Bueno, así mismo ocurre con la matemática. La matemática se fundamenta en estructuras, a lo cuales se llaman teoremas o postulados. Por lo menos en el caso de la geometría, como un inicio, hay 5 postulados. Se llaman los postulados de Euclides. Los postulados de Euclides le dan el fundamento a la matemática. Un postulado es una verdad absoluta. Como yo decir, hoy habrá un día y una noche. Eso es una verdad absoluta, una realidad como tal. Va a haber siempre un día, va a haber siempre una noche. Hasta que Dios quiera. Entonces, los postulados de Euclides son verdades absolutas, por lo menos. En un plano siempre habrá un punto, es verdad, siempre hay un punto. Hay otra que dice que por un plano, que por un punto pasan infinitas rectas, es verdad. Hay un postulado que es el último que dice que si yo tengo una recta y un punto afuera, solamente puede pasar una recta perpendicular a ella. Y este postulado pues a veces falla, se dieron cuenta de que fallaba, porque nadie se había puesto a verificar si eso era. A veces ocurre y a veces no ocurre en geometrías que están más allá de nuestra comprensión, que se llaman geometría no euclidiana. Por ahí, Estela, yo me imagino que ya tiene que estar googleando eso, buscándolo ahí, las geometrías no euclidianas. ¿Ya lo buscó, Estela? Estela está, pero no está. Bueno, no importa. Entonces, así como la geometría y así como la aritmética, en aritmética son los postulados de Peano. Y también está en el álgebra, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso que Al-Khwarizmi, el hombre de Baldor, ustedes saben el Baldor, pero el viejo, no el nuevo. Saben el libro viejo de Baldor, ¿verdad? Sí, profe, aún tengo los traumas. Exacto. En el libro viejo de Baldor sale un hombre así barbudo con el turbante que la mayoría de los estudiantes piensan que es Baldor, pero no, no es Baldor. Baldor fue un profesor cubano, creo que se murió no hace mucho. El señor que está en el libro ese se llama Al-Khwarizmi. Ese fue el que fundamentó el álgebra, fue el que le dio los fundamentos, fue el que le dio la estructura del álgebra como tal. Entonces, pasa lo mismo en el cálculo. El cálculo se fundamenta en unos teoremas. El primer teorema es el teorema fundamental del cálculo. Obviamente, este teorema fundamental del cálculo fue gracias a los señores Newton y Leibniz que organizaron, estructuraron y le dieron las bases de esto para que después fuera creciendo como si fuera un edificio de apartamentos y llegara a lo que es hoy por hoy. Entonces, realmente, y lo que nos interesa a nosotros, no es tanto la historia, lo que nos interesa es la teoría. Me gustó esta imagen, estas dos imágenes, porque estas dos imágenes me dan la idea de lo que es la derivada y lo que es la integral. La derivada, como decíamos, es la recta tangente, mientras que la integral tiene que ver con áreas y volúmenes. Significa, ahí vemos entonces la diferencia de una con la otra.
Nosotros aquí buscamos áreas, así como el problema que yo le mandé el miércoles, que se lo mandé, me imagino que ya comprendió mejor ese problema que le mandé el día miércoles al grupo. Bien, ese es el teorema fundamental del cálculo. Nos dan una función que es continua en un intervalo y básicamente el teorema fundamental del cálculo lo que nos habla es de la integral definida. De ahora en adelante nosotros veremos mayoritariamente integrales definidas porque básicamente vamos a trabajar con lo que es el teorema fundamental del cálculo. Vamos a ver problemas. Aquí nos dicen mucha teoría y las estrategias, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí nos dan los ejemplos, etcétera. Y son muy interesantes los ejemplos. Pero bueno, lo que a mí me interesa es ver los problemas. Así que voy a empezar a desarrollar problemas para ver un poco más en sentido claro de lo que estamos hablando. El primer problema, que será en la página 284, dice que es la integral de 1 a 2 de x cuadrado menos 3 por dx. Vamos a ver qué hacemos en ese caso. Voy a ir paso a paso, voy a ir estructurando poco a poco y luego de ahí entonces veremos. Más adelante, obviamente usted puede hacerlo directo, puede hacer las integrales de forma clara. Voy a separar, sería x al cuadrado por dx menos 3 saco por dx. ¿Ok? Hice la diferencia esa, separé y saqué por ahí mismo ese menos 3. Hago la integral, todo esto va de 1 a 2, no se me puede olvidar. Como los límites de integración son iguales, yo puedo hacer una sola integral y entonces ponerle los límites como el sol. Si estos límites fueran diferentes, entonces yo tendría que hacer otros límites. Sería x al cubo sobre 3. Recuérdese que se le suma 1 y se divide entre lo que me da menos 3 por x. Aquí, como no tengo nada, su integral es x. Los límites entonces van de 0 a 1. Voy a hacer el reemplace, un reemplace sencillo. Sería 2 al cubo sobre 3 menos 3 al cubo. Menos, recuerden siempre que es el mayor menos el menor, el máximo menos el mínimo. 1 al cubo sobre 3 menos 3 por 1. Y ya sencillamente es desarrollar esa operación para ver qué es lo que nos está dando. 8 tercios menos 6. Aquí tengo que tener un poquito de cuidado con este menos, porque este menos va a cambiar el signo de todo. Menos 1 tercio. Obviamente 1 al cubo es 1 y 3 por 1 es 1, así que sería más. Ahora bien, sacamos ahí rapidito, mínimo común 3, me quedaría 8, aquí me quedaría 3, aquí sería 1, aquí sería 3, aquí también es 1. 18 menos 1 más 9. ¿Cuánto me daría eso ahí? 19, me quedaría 8 tercios. 18 tercios. A ver. Menos 2 tercios. Me estaría quedando. Verifíqueme de todas maneras si le da o le Sí, da. profe, menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Porque yo estaba 18 y 1, 19 negativo, más 19 me da menos 10, menos 8 es menos 2 tercios. Así que sería básicamente esta estructura, un problema sencillo que no tenía un gran grado de dificultad. 1, 2, 3, 4, 5. Imagínate, ponerte 20 problemas de esto. Es como demasiado para una prueba, ¿no? Son problemas sencillitos, sí, cortitos, pero es que sería demasiado. Imagínate calificar 20 problemas de cada prueba. 20% y algo, 140, creo que ustedes son 130. ¿Alguien que me haga esa multiplicación 20 por 130? ¿Cuánto da? 2600. Sí, sí. ¿Cuánto? 2600, profe. Tendría que calificar 2600 problemas por cada prueba.
Por 4 pruebas. Por 4. 4, 10.400. 10.400. ¡Jo! ¡Oh! Imagínate. No. No, gracias. Profe, ¿por qué se pone X al cubo y no X al cuadrado? Porque yo tengo el cuadrado y entonces a ese cuadrado yo le sumo 1. Cuando voy a integrar, Ah, sí, se me había olvidado, profe. y esto que te da, también lo colocas en la parte inferior. Ajá, entonces serían más de 10.000 problemas, sin contar las exposiciones, sin contar la revisión de la asistencia, sin contar el portafolio y sin contar el semestral. Solamente a la columna. Gracias, pero no gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta sobre ese problema? ¿Alguna otra consulta? Era un problema sencillo, realmente no tenía tanto grado de dificultad. Si no, entonces para pasar en el siguiente problema, ahí los compañeros también me mandaron unos problemitas ahí muy interesantes. Vamos a ver unos que otros problemas. Y vamos a ver finalizamos con un problema que es, wow, muy, muy completo. Bien, ¿puedo borrar? ¿Puedo borrar? No, profe. Ay, perdón. Ah, se me había olvidado. Aquí, un cuadrado. No se me puede, no lo puedo dejar de poner. Un cuadrado. Ya, profe, ya puedo borrar. Ok. Esto realmente lo que estoy buscando aquí son áreas, ¿ok? El área de esa estructura, pues en ese intervalo. Es área lo que estoy buscando. Voy. Vamos a ver. Siguiente problema, dice que es la integral de 1 a 4 de 3 por la raíz de x de x. Bien, en este caso, en esta situación, volvemos y tenemos la complejidad de que no existe la integral de esto, la raíz cuadrada, no existe una estructura para hacerlo directo. Normalmente lo que hacemos lo mismo que la derivada, elevarlo pues a 1. Voy a sacar el 3 por la integral de 1 a 4 de x a la 1 medio de x. Normalmente yo dejaría y haría esta estructura 3 y haría eso. Pero no lo voy a hacer así. Voy a mantener ese 3 dentro del proceso de la integral. ¿Por qué? Porque pareciera como si se vaya a poder simplificar. Así que como se va a poder simplificar, yo voy a dejarlo así. O sea, 3 y voy entonces a hacer ahora la integral. X, 1 medio más 1 me va a dar 3 medios sobre 3 medios. Y obviamente los límites de integración de 1 a 4. Ahora bien, antes de evaluar los límites de integración, lo que voy a hacer es desarrollar esto que tengo acá adentro. De esta manera. 3 por, como tengo una fracción en el denominador, él se invierte 2 tercios por x a las 3 medios, 4, 1, y ahí, como les estaba diciendo, se simplifica. Así que sería 2x a la 3 medios de 4 a 1. Hago el análisis entonces, reemplazando. Voy a verificar que se vea todo bien, que no haya ningún problema. Ajá. 2 por 4 a la 3 medio menos 2 por 1 a la 3 medio. Aquí tengo que hacer un análisis más en profundidad de esto que yo tengo aquí, porque yo no sé realmente cuánto es eso. 4 a la 3 medio. 4 a la 3 medio, estaríamos hablando de la raíz cuadrada de 4 al cubo. Y obviamente resulta muy interesante porque hay diferentes maneras de ir desarrollando esto. Voy a hacerla de la manera más rápida y más fácil que podemos encontrar. 4 al cubo, ¿cuánto es? ¿Quién me dice rapidito? 64. Exacto. Y la raíz de 64 sencillamente es 8. Desarrollándolo como.
Aquí se pudo hacer porque obviamente teníamos estructura. No siempre se va a poder hacer así. Tiene también que ver con el número que tengo acá adentro. Por lo menos si yo tuviera raíz de 6 al cubo, no puedo sacarla porque 6 al cubo, ¿cuánto es? 200. 216. ¿Y la raíz de 216? ¿Cuánto da? 14.6, profe. No me da exacta, entonces realmente No, no, exacto. lo que yo haría, por lo menos en este caso, sería descomponer 6 al cuadrado por 6, siendo la división, separando cada término. Estas sí se eliminan, así me queda 6 raíz de 6. Estas son situaciones que a veces ocurren y a veces usted tiene que tenerla presente. Si no me da exacta, entonces me voy por este camino. ¿Ok? Bien. Sería De entonces... componer el término de la raíz, profe. Exacto, de forma que se acomode el término de la raíz. Sería 2 por 8 menos 2 por... En el caso del 1, yo no hago ese análisis por la sencilla razón de que es 1 y 1 al cubo es 1 y la raíz de 1 es 1, entonces realmente es 1. No me interesa mucho el análisis. 16 menos 2, que me quedaría 14 u cuadrado. Y esa entonces sería la respuesta final. Un poquitito. Sería entonces la respuesta final de este. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado del todo claro? Tomar agua porque Profe, ¿qué era lo que significaba la U integral? ¿Cómo era, profe? esto tiene que ver con el área. Área. Área, sí. Área. Hay algunos que no lo colocan, no hay ningún problema. En ese sentido tampoco es que voy a ser tan específico con que lo coloco o no lo coloco. No problem. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿cómo es la simbología que la colocan ahí? Sí, es como una simbología. Si se quiere se coloca, si no, no. No hay obligación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? Todo claro, todo feliz. Yo que me alegro. ¿Puedo seguir entonces para el siguiente problema? Ok. Borro. Hoy están más callados, están más tranquilos, están más sosegados. Oye, viernes, profe. Viene y el cuerpo lo sabe. Bien, sería entonces que vamos a hacer el siguiente problema. Pi cuarto secante cuadrado de x de x. Ahora entonces vamos a ver muy brevemente las funciones trigonométricas que suceden en los problemas de funciones trigonométricas, pero me resulta muy interesante ver sobre todo lo que pasa en la parte de arriba de los límites de integración, porque tengo pi cuarto. ¿Cuánto vale pi cuarto? A ver, ¿quién se recuerda? ¿Cuánto vale pi cuarto? 45. 45 grados, muy bien. ¿Pi sexto cuánto valía? 30. 30. ¿Y pi tercio? 60. 60. En antes me puse y hice esa tablita, así que ahora también la voy a hacer. Recuerden que estoy en el primer cuadrante. Vamos a ver un poco sobre los relacionados en el segundo cuadrante de cada uno de los términos. Y entonces vamos a verlo también en el tercer cuadrante. Y vamos a verlo también en el cuarto cuadrante. Y así aprovechamos para tener esas tablitas y recordar un poco sobre estas estructuras. Pi cuarto en el segundo cuadrante es 3 pi cuarto, que era 135. En el tercer cuadrante era 5 pi cuarto,
que era 225. En el cuarto cuadrante era 7 pi cuarto, que era 300, sí, 315. Si mi mente no me falla. Bien. Pi sexto, o sea que es 30. En el segundo cuadrante era 5. Pi sexto, que es 150, profe. 150, excelente. Sería 5 pi sexto. Ya había puesto el otro. 7 pi sexto, que sería 210. Y en el cuarto, perdón, 11 pi sexto, que sería 330. Y obviamente el de 60, que es 2 pi tercio, que estamos hablando que es 120. 4 pi tercio, estamos hablando que es 240. Y obviamente 5 pi tercio, estamos hablando y era 300. 300. Yo, cuando lo estaba haciendo hace un momento, era recordarlo y me alegraba porque no solamente me acuerdo todavía, sino que, siendo muy sincero, esta parte de la matemática a mí me encantó. Cuando la di en el colegio y después cuando la di en la licenciatura, me encantó sobremanera. En el colegio fue el profesor que me dio clases, hizo que la matemática fuera tan divertida. Es trigonometría, básicamente. La hizo tan bien que me gustó tanto. Gracias a Dios, todo el profesor Elis anda por ahí haciendo sus cositas. Ya está un poquito mayorcito, ya tiene sus cositas y todo. Pero todavía, gracias a Dios, está impartiendo a los estudiantes. Tenemos entonces también los ángulos de cuadrante, para que no se nos olvide. El ángulo de 0 grados, sencillamente 0. El pi medio, estamos hablando de 90 grados. Tenemos 2 pi, pi, perdón, que es 180. Tenemos 3 pi medio, que es 270 grados. Y obviamente tenemos el bendito 2 pi, que es 360 grados. Esos son los ángulos de cuadrantes también. Para que lo tengan ahí, por cualquier cosa que lo necesiten. Una tablita facilita, se saca rapidito y se puede aprender sencillito. Por cualquier emergencia y por cualquier situación que necesiten. Bueno, ¿puedo borrar? No, profe, perfecto. Ahora borro, porque no, mentira. Sí. Puede tomar el screenshot, puede tomar captura, puede copiarlo también si quiere, para que lo tenga y se recuerda también un poco de eso. Porque obviamente estamos trabajando con funciones trigonométricas y las funciones trigonométricas. Algunas tienen dificultades y algunas pues, tienen situaciones difíciles. Bien. Vamos a ver, a esperar un momentito. ¿Y ahora sí? Un momento, un momento. Tómele captura. Ahora que si uno toma captura ya después uno no lo va a querer copiar. Mucho de nada. Muchos a la orden.
Ahí también Angie mandó cositas muy interesantes, todos los ángulos. Y en eso, lo que están viendo en el chat de, de medicina, ahí también se nos presenta cuánto es el valor eh, en coseno, que sería con la X, y con seno, que sería la de las funciones ahí. Eso lo mandó la compañera, lo puede ver ahí en el chat. Que realmente interesante cuanto menos. Bien. Ahora sí puedo borrar. Vamos entonces a hacer esta integral. Vamos a ver entonces qué es lo que sucede. Vamos a ver qué es lo que se estructura. Esta integral se nos facilita por medio de la siguiente estructura. Voy a buscarla acá rapidito. Porque había una tabla que yo se las presenté el miércoles, si mi mente no me falla, en donde nos estaban dando todas las iterales y todas las derivadas de las funciones, las más utilizadas. Y esa tabla se la iba a mandar ese día que necesitaban, pero no se la mandé porque como teníamos ahí las cosas de integración, las reglas básicas de derivación y de integración, no se las quise mandar. Esta es la tabla como tal. Esta tabla se las mostré la vez pasada, las fórmulas de integración, las fórmulas básicas, porque hay un viaje de fórmulas de integración muy grandes, pero las más básicas que se utilizan es esa. Entonces, la que me interesa a mí ahora mismo es la de secante cuadrado. Si se da cuenta ahí, secante cuadrado sencillamente es tangente de x. Y obviamente más c, porque en ese caso es indefinida. Pero como este no es el caso, podemos trabajarlo directamente. Vamos a hacer entonces el arreglo acá. Ahí está. La secante cuadrado, yo puedo decir directamente que es la tangente de x de pi cuarto a 0. Es decir, que estamos hablando de la tangente de pi cuarto menos la tangente de 0. Pi cuarto era 45. Si usted se recuerda del triángulo de 45, 1, 1 raíz de 2. También estaba el triángulo de 30, también estaba el triángulo de 90. Tangente, si usted también se recuerda del ángulo, era y sobre x, o sea, lado opuesto sobre lado adyacente. O sea, 1 sobre 1, o sea, 1. Significa que esta tangente es 1. Menos. La tangente de 0 también era sencilla porque 0 es un ángulo de cuadrante que está aquí, en donde x es 1 y y vale 0. Por lo tanto, la tangente de ese ángulo sería 0 sobre 1, o sea, 0. Por lo tanto, la respuesta aquí es u cuadrado, o sea, 1 por u cuadrado. Era un problema sencillito. Este proceso usted lo puede sacar directamente con la calculadora. No necesita hacerlo así como yo lo acabo de hacer. Hay calculadoras que también me lo dan directamente con los radianes. Uno puede trabajar en algunas calculadoras con radianes y con mayor razón se puede hacer todo más fácil y óptimo posible. Pero nunca está de más hacer el recorder y de estas cositas. Son sumamente interesantes y nunca está de más porque uno nunca sabe. Era un problema sencillito, era un problema facilito, pero sí las diferencias de trabajar con los ángulos y todo eso, siendo ya las 2:59 de la tarde. Voy a hacer otro problema, que ese no está en la práctica, no está ahí en el documento que me lo mandó un muchacho, porque resulta una estructura interesante y esto quiero ver para que ustedes vean cómo se trabaja ese tipo de problemas. ¿Puedo borrar? No, profe. Ok.
Voy a hacer ese problema y entonces luego de ahí entramos con unos problemas que sí son un poco más complicados y requieren de mucho más análisis, siéndoles sincero, que son los problemas de valor absoluto. Me avisan cuando ya puedo borrar. Ya, ahora sí, profe, gracias. Ok. El problema en cuestión es el siguiente. Me dice que es la integral de 0 a 1 de 2x menos 3 y tengo también 5x de x. Esa es la integral que vamos a trabajar a continuación. Yo, dentro de las integrales, no tengo, o sea, no puedo separar las integrales con multiplicación. O sea, eso no se puede realizar. No puedo trabajarlo así. Lo que sí puedo hacer en este problema en especial es multiplicar lo que está dentro. O sea, hacer un proceso de multiplicación término a término para ver qué es lo que me está saliendo. O sea, 2 por 5 sería 10x cuadrado más 2x menos 15x menos 3. Elimino los términos que tengan la misma estructura. Reducción de términos, me quedaría menos 13x menos 3. Y esta estructura que yo tengo acá, sí puedo integrarla de una forma mucho más rápida, de una forma más sencilla. Voy a hacerlo directo, no lo voy a hacer paso por paso. Voy a trabajarlo directamente. Sería la integral de 10x al cubo sobre 3 menos 13x cuadrado sobre 2 menos 3 por x. Me preguntaban en antes, ¿y ese 3 por x de dónde salió? Porque me está quedando en esta parte la integral de 0 a 1 de 3 de x. O sea que sería la integral 3 de 0 a 1 de dx. Y eso es 3 por la integral de ese que es x. De ahí es que sucede eso y por eso es que sale. Para el que quiera, para el que le... ¿Iba a hablar Luis? No, profe, ya. Era esa la duda. No, estaba viendo lo que continuaba. Si, por ejemplo, ahí era 10, 1 al cubo sobre 3 Sí. menos 13, También 10 tercios, si uno quiere. ajá, pero elevado al cubo. Que la x elevado al cubo. Tiene que ir al cubo. Voy entonces a hacer el reemplazo. Sería 10 por 1 al cubo sobre 3 menos 13 por 1 al cuadrado sobre 2 menos 3 por 1. Menos 10 por 0 al cubo sobre 3 menos 13 por 0 al cuadrado sobre 2 menos 3 por 0. Más adelante, todo esto, como yo sé que da 0, muchos lo dan directamente y ponen el resultado menos 0. ¿Por qué? Porque yo sé que todo lo demás va a dar 0. Ahora aquí lo hice para ir el paso por paso en ese sentido. Pero más adelante yo voy a poner más 0 y listo. O menos 0 y listo. Para que usted tenga claridad en ese sentido. Ya lo hice, profe. Vamos a ver si me da igual que el suyo. 10 tercios menos 13 medios menos 3 más 0, pero eso no lo voy a colocar. Sería, vamos a bajarlo un poquito, ahí está. Mínimo común múltiplo es 6. Daría 2, 3 y 6. 20 menos 39 menos 18. 39 y 18 me da... 37 negativo. Espérate, 47 negativo y menos... ¿Ves? ¿Cuánto te digo? 47. Menos 37. Menos 37. Menos 37 Ajá, menos sobre 3. 6. Eso, ahora sí. Menos 37 sobre 6. Perfecto. Y esa sería entonces la respuesta del problema. Un problema que... Falta ahí el... Un cuadrado. Eso mismo. Eso. No lo veía. Tiene que abrir los ojos. Bien.
¿Qué sucede? Que no era tan difícil el problema, pero sí tenía las cositas inicialmente que resultaban muy interesantes de analizar. El muchacho mandó un viaje de problema ahí. Compañero de ustedes, por cierto. Para que lo trabajáramos aquí, así que poco a poco lo vamos a ir haciendo. Dime. No es necesario así separarlo, después integrarlo. No, no es necesario. Yo lo hacía así para que usted viera de dónde salía cada uno de los términos, pero ya como ahora saben un poco mejor, manejan un poco mejor las integrales, podemos hacerlo directo sin necesidad de separarlo. ¿En los tipos de esto o también se pueden los problemas de los miércoles? También se puede los problemas problemas. Sí, también se puede. Gracias. De nada. Sí, yo ese paso detalladamente, profe, ahí. Sí. No es complicado. Vamos a ver este problema, que este problema sí tiene, desde ya digo, actívese, abre su mente y piense un poco porque es muy complicado. Este problema, mire, cuando lo hice hace un momento, este problema tuve que hacerlo 2 veces. O sea, lo hice y lo tuve que volver a hacer. Tuve que empezar de nuevo porque la gente se quedó así. ¿What? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde? El problema es el siguiente. La integral de 0 a 2, creo que se ve ahí bien. Voy a subir. La integral de 0 a 2 de el valor absoluto de 2x menos 1. Ese es el problema. Un problema que se ve facilito, un problema que se ve sencillo, realmente no se ve con un alto grado de complejidad. Pero es sumamente difícil. ¿Por qué? Vamos a analizar primero la idea del valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto? Matemáticamente hablando, el valor absoluto de un número es igual a menos el número si el número es menor que 0 o el número si el número es mayor o igual que 0. ¿Ok? Esa es la idea de valor absoluto. En el valor absoluto me dan 2 situaciones, una con más y otra con menos. Yo voy a hacer esa misma estructura, pero para esto que está aquí. 2x menos 1 va a ser igual a una función definida a trozos. Y lo primero que tengo que trabajar es esto que está acá. Voy a ver qué sucede cuando esto es igual a 0. ¿Ya? 2x menos 1 es igual a 0. Por lo tanto, 2x sería igual a 1, por lo tanto, x es 1 medio. Este número que está aquí es el que yo voy a utilizar si es mayor o si es menor. De la siguiente manera. Voy a decir menos 2x menos 1 cuando x es menor que 1 medio. Y 2x menos 1 cuando x es mayor o igual que 1 medio. ¿Se comprendió esa modificación que hice? ¿Se comprendió ese desglose que yo hice? Manito arriba. ¿Podría decirlo otra vez, profe? Voy. Ajá. Valor absoluto. Valor absoluto son dos situaciones. Una negativa y la otra positiva. El de negativo va a ser menor, pero ¿menor a quién? A cuando esto sea 0. A la x que me haga lo de adentro 0. Por eso yo despejé y busqué el valor de esa x. La misma estructura, pero en negativo cuando es menor y esa estructura cuando es mayor. ¿Ahora sí? Sí, ya, profe. Manito arriba que comprendió. Que no vi esas manitos arriba. Este análisis tendría que hacerlo para todas las veces que me salgan algún tipo de problema con valor absoluto. Ahora bien, fíjense. Los límites de integración son estos. Voy a hacerlo dentro de la 0 y 2. Y
me está dando este valor, que este valor es un valor muy importante que me hace la diferencia si es mayor o menor. Un medio, o sea, 0,5. No está en el medio, pero yo lo voy a poner más o menos en el. Para poder encontrar la integral en toda la extensión, yo voy a tener que buscar la integral en partes, ¿ok? Tendré que hacer una integral para esta situación y otra integral para esta situación. Y para eso yo tengo que ver cuáles son los mayores y cuáles son los menores. Voy a hacer primero la integral que va de 0 a 1 medio, ¿ok? Sería la integral de 0 a 1 medio. De 0 a 1 medio, o sea, para acá, son los menores, ¿correcto? Al ser los menores, yo tengo que elegir la estructura que tenga que ver con menor. O sea, esta. Menos 2x menos 1 de x. ¿Se comprendió esa elección? Sí, profe. Ok. Ahora, más, voy a hacer otra integral. Esta integral ahora irá de 1 medio hasta 2. De 1 medio hasta 2. Y ahora no serán los menores, tienen que ser los mayores. Los mayores es esta estructura, o sea, 2x. 2x. Dime. No, tenía el micrófono abierto, estoy acá desarrollando. Ok. ¿Se comprendió esta diferenciación que yo hice? Profe, Sí, profe. yo tengo una pregunta de que se acuerda que yo en la próxima clase no estaba, pero ¿por qué se empieza de abajo hacia arriba en la integral? O sea, el cero va abajo y el un medio va arriba. Igual que Porque en el otro. siempre va a ser, el de abajo es el mínimo. ¿Ok? O sea, el más chiquito de todos. Y el de arriba va a ser el máximo. Siempre va a tener esa estructura. Mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Siempre. Ok, listo, gracias. O sea, el más grande y el más pequeño. ¿Alguna otra pregunta? Hasta ahora. Estoy haciendo una Es- definición de la integral. Dime, Evelyn. Profe, entonces no se utiliza el intervalo de 2 hacia adelante. No. ¿Por qué no se utiliza? Y ni tampoco se utiliza el del 0 para acá. Porque el límite de integración principal va de 0 a 2. O sea, que yo tengo que limitarme a esa región de 0 a 2. Ahora haré una modificación en este problema y cambiaré un signo. Y si usted se da cuenta, con cambiar un signo todo cambia, toda esa estructura y se va a la porra, como dice el otro. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Voy entonces a continuar si no hay más preguntas. Voy a hacer primero esta integral. Mire que son dos integrales. Tengo que tener un poco de cuidado. Tengo que tener cuidado también con este signo. Menos 2 por x al cuadrado sobre 2. Es de esta. Más, por el signo de menos, x iría de 0 a 1 medio. ¿Por qué x? Porque te está quedando la integral desde x. Hay un 1 ahí, sí, pero no me interesa. Y los límites solamente de 0 a 1 medio es para Es esto. positivo. Exactamente, va a ser positivo. Los límites de esto solamente me interesan para esta, porque para la otra son otros límites y no puedo unificarlos. Sería 2x al cuadrado sobre 2, que estamos haciendo la de acá, menos x. Sucede la misma situación para el otro. La única diferencia es que estamos trabajando de 1 medio a 2. Voy a reemplazar. Antes de eso voy a simplificar, porque todo esto se puede simplificar. Baja la cámara un poquito, profe, y disculpe. Gracias. Sería menos x cuadrado más x de 1 medio a 0 más x cuadrado menos x de 2 a 1. Reemplazando sería menos 1 sobre 2 al cuadrado más 1 medio más 0, porque todo esto me va a dar 0, porque yo a reemplazar va a ser 0, así que puedo poner directamente 0. Toda esta integración es de esta primera, ahora voy a hacer de la segunda. Sería 2 al cuadrado, 2
menos, y voy a abrir un paréntesis porque ahí está ahí un poco de cuidado, un corchete mejor, un medio al cuadrado menos un medio. ¿Claro el proceso que hice? Sí, profe. ¿Los demás? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna pregunta? Voy entonces a trabajar. Sería menos un cuarto, más un medio, más 4, menos 2, menos un cuarto, más un medio. Me estaría dando menos 2 cuartos, que es un medio. 2 cuartos. Pues, ¿cómo Sí, se porque coges este de aquí y coges este de acá y lo sumas. Y uno son 2. ya. Y este lo sumas y este lo sumas y te da 1. Ujú, Porque más un medio más un medio es 1. negativo. 4 de 2. Exacto. Y ya ahí entonces me quedaría, se simplifica, 5 medio. un medio más 3, porque se suma 1 más 2. Sería 2 menos 1 más 6, así que me quedaría 5 medios u cuadrado. Y esa sería Profe, bájale un poquito. Está. Esa sería la respuesta final de las finales de las finales de las finales. 5 medios u cuadrado. Ok. Ellos ahí lo hacen como en 3 pasitos. 3 pasitos nomás. Cada vez que yo tenga valor absoluto, me van a dar 2 situaciones. Significa que si yo pongo valor absoluto sobre valor absoluto y dentro de valor absoluto otro valor absoluto, pueden salir como 5 o 6 derivadas, cosas muy bonitas y bonitas como para una prueba. Cosas como para una prueba, no sé, digo yo. Hay un problema dentro de la tarea muy interesante. Profe, ¿podría explicar desde el menos un medio desde... Ajá, desde ahí, De aquí, arriba, acá, abajo, ahí, ajá, ahí. ajá. Un medio al cuadrado es un cuarto. Ahí está. Tenemos aquí. Más un medio, más ese 0 es de la estructura ahí, 0 no me vale. Más 2 al cuadrado es 4. Menos 2, menos 2. Menos un medio al cuadrado sería un cuarto, porque 1 por 1 es 1 y 2 por 2 4. Ahí está. Negativo porque tenía el signo de menos adelante y el un medio positivo. Ahora, como estos dos son iguales, este que yo tengo aquí y este que yo tengo acá, se pueden sumar. 1 más 1 son 2. Ahí está. 2 cuartos. Este que yo tengo aquí y este que yo tengo aquí también son iguales. Significa que también se pueden sumar. Un medio más un medio. Si tengo la mitad de una pizza y la mitad de otra pizza, me hace la pizza. O sea que tengo un medio más un medio es 1. Ahí está. Y 4 menos 2, que sencillamente es 2. Esto lo simplifico a 1 y a 2. Ahí está el menos un medio. Y obviamente sumo el 1 más el 2, me da 3. Ahora entonces se desarrolla, se saca mínimo común múltiplo y entonces me da la respuesta correcta. ¿Ahora sí? Sí, profe, gracias. De nada, Cristi. Voy a buscar el problema que estaba diciéndoles en cuestión. Es el problema 26 de la página 293. Voy a compartir pantalla. ¿Ya terminaron? No, espera un momento, por favor. No. Porque es un problema, sale difícil. Bueno, no tan difícil. Hay cosas más difíciles en esta vida. Siendo ya las 3:21 de la tarde. Profe, dijo página 293. Página
Ajá. 293. Problema 26. Bien. Ahora sí puedo. Sí, profe, ya. Vamos a compartir pantalla. Ahí está. Problema 26. Se lo voy a dejar un momentito para que te lo copie. Ahí hay muchos problemas interesantes con valor absoluto y aquí hay un viaje de problemas muy buenos, pero muy buenos. Ese problema casualmente hay que hacerlo es de la práctica. Hay que desarrollarlo, por lo tanto, esto resulta interesante ver. Yo le estaba diciendo a los muchachos de la mañana que yo no estoy utilizando el Adobe PDF, o sea, el programa normal de vista de documentos de PDF. Yo estoy utilizando uno diferente que se llama Nitro PDF. Y este me gusta más porque aquí yo puedo hacer, si se da cuenta en la parte superior, puedo convierte y combina una colección de diferentes tipos de archivos en un solo documento de PDF. O sea, puedo combinar diferentes archivos en un solo PDF. Puedo crear PDFs de escáner de archivo. Puedo transformar de PDF, aquí están las conversiones, de PDF a Word, a Excel, a PowerPoint, a una imagen, a otros tipos de formato. Puedo hacer un portafolio de PDF, crear un portafolio de varios archivos, puedo unificarlos en uno solo, ya sean archivos de PDF. Puedo insertarle páginas a este documento, puedo eliminar páginas, puedo hasta rotar las páginas. ¿Dónde estaba esto? Ajá, puedo rotar la página, por lo menos. Ahí está. Que a veces en el caso de ustedes, cuando me mandan las cosas, están algunas viradas y es un complicado. Puedo reemplazar páginas, puedo ajustar, puedo insertar, dividir, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos formularios, los procesos de compartir, borrar estructuras que no me interesen. Por lo menos podemos utilizar el borrado para borrar esto que está aquí. Ahí está, lo he borrado de un PDF, así que imagínate. Profe, pero también el Acrobat lo puede hacer. Algunas cosas sí y otras cosas no. Sí, algunas cosas sí y otras cosas no. Por lo menos la unificación de las conversiones a veces no salen mejor. Acá yo siento que salen mucho mejor. Por lo menos en mi caso, que tengo que firmar documentos y necesito tener la firma, ya tengo la firma digitalizada, pero necesito enviarla a cada estructura, con el Acrobat se me hace complicado. Entonces, acá... Ahora que usted toque ese tema, por ejemplo, los problemas yo los estoy desarrollando a mano. Yo pretendo escanearlos y mandárselos así, o usted quiere que se recorte problemita por problemita y se le pegue. Yo te voy a mandar un documento en donde yo te voy a explicar bien cómo yo quiero eso. ¿Ok? Sí. Y esta es la que estoy utilizando por lo menos para tachado, subrayado, si necesito hacer algo a la hora de calificar y eso. Yo por lo menos en lo personal siento que es un problema. O sea, creo que borrar no se puede en el Acrobat. Pero bueno, me gusta mucho este programa por sobre el otro. Pero para gustos colores, como dice. Voy entonces a hacer ese problemita, porque ese es un problemita que tiene cositas, siendo ya las 3:24 de la tarde. Se ha pasado la clase rapidita y hemos hecho muchísimos problemitas. Hemos conversado, hemos hablado del tema. Muy tranquilos y muy a lo calmaditos. Así que yo siento que está. Vamos a ver. Problema 26 dice que es la integral
de 0 a 4 de x cuadrado menos 4x más 3 de x. Obviamente, como es un valor absoluto, yo tengo que hacer el arreglo, yo tengo que hacer la modificación y ver cómo se sucede con ese valor absoluto. Pero antes de todo eso, lo que voy a hacer es factorizar ese trinomio. X cuadrado menos 4x más 3 es igual a 0. Me quedan dos paréntesis, igual a 0 sería x menos 3 y 1. De aquí yo puedo simplificar que x menos 3, o sea que x igual a 3, igual a 1 y x igual a 1. ¿Qué me genera eso? Que son dos situaciones. Realmente de un valor absoluto tenemos que salir a dos valores absolutos. Porque tengo que hacer el análisis para mayor y menor para 3 y el análisis para mayor y menor para 1. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, sencillamente sería el valor absoluto de x cuadrado menos 4x más 3 va a ser igual al valor absoluto de estos dos paréntesis porque ya está factorizado. De x más 3 por x menos 1. X menos 3, perdón. Partiendo y dividiendo sería el valor absoluto de x menos 3 y el valor absoluto de x menos 1. Y de ahí entonces comprendemos de que yo tengo que hacer primero el análisis para este y después el análisis para la otra. Voy a hacer primero para x menos 3. Valor absoluto de x menos 3 sería menos paréntesis x menos 3 cuando x es menor que 3. Y el otro sería x menos 3 cuando x es mayor o igual que 3. ¿Se comprendió ese pensamiento que hice? ¿Se comprendió esa estructura que acabo de realizar? Bien. Voy a hacer entonces la misma estructura para el x menos 1. Sería x menos 1 menos x menos 1 cuando x es menor que 1 y x menos 1 cuando x es mayor o igual que 1. Y ahí, si usted se pone y piensa un poquito, salen realmente 4 integrales o 3 integrales, porque 2 van a ser más o menos de lo mismo. Usted lo va a ver ahora. Eso ahí no sería 1. Ahí está. Bien. Porque de cada situación normalmente sale una integral, así que fácilmente pueden salir 4 integrales aquí. ¿Se comprende entonces esa estructura previa que yo he realizado, ese análisis previo que yo he realizado? ¿Hay alguna pregunta sobre ese análisis previo? No. Estoy a punto de cambiar a matemática ya, licenciatura en matemática. ¡Ah! Si supiera. Mira, yo voy a... Ya ahora que estamos en esto, porque la vez pasada una ex estudiante me mandó un documento. Mire que me puse a estudiar matemática y por aquí que por allá. Y mire, el profesor nos dio estas cosas, hicieron una prueba y entonces ella me mandó ya esa es la prueba resuelta, pues. Lo voy a mandar, se lo voy a compartir rapidito. Eso es lo que es matemática. Esto es primer año matemática, fundamentos matemáticos se llama esto. Mira un problema, dada un ejemplo del conjunto ABCD tal que eso suceda. Habría que buscar un ejemplo para eso. Y ahí está la solución y todo eso. Mira. Sea S la relación definida en R por XS tal que... Sí, solo sí, perdón. X cuadrado es igual a X por el valor absoluto de X más 1. Dibuje el gráfico de S. Ahí está. Imagínense. Eso es matemática. ¿Seguro que quiere ir para allá? Miren. Wow. Muy bonito. Bien bonito, profe. Bien bonito. Mira, y sigue. Aquí había que buscar esto.
el dominio de la estructura esa. Mira las grafiquitas y sigue. Vamos a continuar con el problema 26. Por favor. Problema 6. Mira. Wow. Esa es No, profe, deje eso para la UTP, por allá. Aquí estamos en Columbus. ¿Qué es eso? Ese es de la Universidad de Panamá, matemática de la Universidad de Panamá. Es como la vez pasada, mi esposa estaba estudiando con el más grande y eran problemas así de aplicación. Y dice que estaban viendo un problema ahí y normal, pero él está en cuarto grado y me preguntó mi esposa, dice, ¿entendiste? Dice, sí, está más bueno con arroz, tuviera, está muy bueno, no sabe ni por dónde salía la traba del problema y es muy tranquilo, muy aéreo y etéreo. Y entonces te dice, sí, más bueno con arroz. Así más o menos fueron ustedes antes. Complicado. El profesor ese les puso 7 problemas de prueba. Yo nada más les pongo 4 y ya están llorando. ¿Se comprendió entonces esto? Bien. Voy a borrar y voy a organizar de forma que me quede estas dos estructuras porque estas dos estructuras las necesito. Esto no tanto y esto no tanto. Vamos a ver qué es lo que sale acá. Sería, voy a copiarla aquí para mantenerla. La borro y entonces coloco la otra al lado porque obviamente voy a necesitar estas estructuras para hacer el análisis. Sí es importante que los números que me están quedando estén dentro de los límites de integración. Si usted piensa, los límites de integración en este caso son de 0 a 4. Esos son los límites generales de integración. Pero obviamente tenemos que hacer el análisis en 1 y tenemos que hacer el análisis en 3. Voy a empezar con el 1 para ser ordenado. Primero serían los negativos, los menores. La integración en este caso sería de 0 hasta el 1. Y obviamente como es menor, debo utilizar esta que está aquí. Menos x menos 1. El menos va afuera de x. Esa para la primera parte. Para la segunda parte, o sea, para la estructura que está aquí, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando voy a hacer la integración de 1 a 3, sucede algo curioso. Y es que tengo el mayor de 1, pero tengo el menor de 3. Si se da cuenta. ¿Lo ve? ¿Ve lo que le quiero decir? Sí. Entonces, tengo el mayor de 1, que es esta situación, pero también ahí mismo tengo el menor de 3, que es esta situación. Entonces, ¿cómo yo organizo eso? ¿Cómo yo verifico eso para que me quede dentro del intervalo? Sencillamente de la siguiente manera. Voy a colocar esta primero porque tiene menos. Menos x menos 3 más x menos 1. X. Sería como una unificación de esas dos estructuras. Cada una con su signo, el menos menos y el más más. ¿Ok? Eso solamente ocurre en estas situaciones aquí, cuando tengo una doble situación de uno más y el otro menos. Por lo menos en el primero y en el último no va a ocurrir porque... Cuando está la situación como de x menor a 3 y x mayor a 1. Exacto. Cuando son esa situación, entonces sí se hace eso. Se unifican las dos estructuras con el signo de más entre medio. Por eso fue que puse esta primera con el menos para ver realmente cómo. ¿Se comprendió eso? Ajá. ¿Ninguna pregunta? Pareciera como si nada más le estoy dando clase a Luis y a Francisco. No, profe, aquí estamos, profe. Ah, bueno, Reinaldo también, y entonces
vez en cuando. Y Cristi ahí de vez en cuando. Por lo demás somos 54. Y entonces sacamos esos 4 y me sacan a mí y los demás como que no tienen preguntas, no tienen cosas. Tan clarito, profe. Tan claritos, claritos, claritos. Supongo. Pero bueno, no sé. Ahora, ya la hice de 0 a 1. Ya la hice de 1 a 3. Me faltaría de 3 a 4. De 3 a 4 no es tan complicado. Porque de 3 a 4 son los mayores, si se da cuenta. Van para allá, los mayores. Los mayores, pues sencillamente es este que está aquí. O sea, x menos 3 de... Tengo que hacer cada una de las integrales por separado porque cada una tiene un intervalo de integración. Y es muy importante analizar porque se supone que esto es un solo intervalo. Si usted se da cuenta, iniciamos en 0 como el intervalo original y terminamos en 4 como el intervalo final. De 0 a 1 y después de 1 a 3 y después de 3 a 4. Significa que está todo correcto y está todo organizado adecuadamente. O sea, profe, se hace una gráfica al número máximo del número máximo y así se va de 1 a 0. Exacto, uno va de intervalo a intervalo. Porque por lo menos si me aquí... Con la secuencia que usted ponga en los límites laterales, pues. La secuencia exacto, más o menos. Eso. El man sabe, Fred. Por lo menos si me hubiera quedado así, había un problema, porque si voy de 0 a 1, y entonces acá, o sea, de 1 a 2, ¿cómo que pasó? ¿Lo ves? Ahí hay algo raro. Por eso debe seguirse una guía. Voy a hacer primero esta integral. Sería menos, tengo que tener cuidado con ese menos ahí, x cuadrado sobre 2, menos por menos más, y la integral de 1 que es x. Esto va de 0 a 1. Ahí está. Más la integral de, cuidado con este menos, negativo, x cuadrado sobre 2, más 3x, porque la integral de 3 es 3x. Este menos solamente para estos dos, cuidado, ese menos no es para allá. Más x cuadrado sobre 2, menos x. Ahí está, esta va de 3 a 1. Y el último sería más x cuadrado sobre 2 menos 3x. Este va de 3 a 4. Y ahí entonces están los intervalos. ¿Alguna pregunta sobre la integración que he hecho? ¿Alguna consulta sobre la integración que he realizado? ¿Ninguna? Profe, no tengo pregunta, pero ¿puedo comentarle algo? Sí. No borre. ¿Que borre? Ah, ok. No. Bien. Este y este se van a eliminar. Se pueden eliminar ahí. Los bidirectos se pueden eliminar. Esto de acá voy a reemplazarlo. Sería menos 1 al cuadrado sobre 2 más 1 más 0, porque como todo es con 0, se va el 0. Acá me está quedando 3 menos 1, 2x. 3 a 1. Voy a bajarlo un poquito. Más, allá me quedaría 4 al cuadrado sobre 2. 4 al cuadrado sobre 2 menos 3 por 4 y menos 3 al cuadrado sobre 2 menos 3 por 3. Aquí no lo desarrollé porque como hice primero esa separación ahí, no lo tiré directo, sino que lo dejé expresado. Sería menos afuera, menos 1 medio más 1 más 2 por 3 menos 2 por 1 más 8 medios menos 12 menos 9 medios más 9. Bien. Sería entonces menos 1 medio
más 1, más 6, menos 2, más 8 medios, menos 12, menos 9 medios, más 9. Voy a sumar todos los que son fracciones. Tengo un medio aquí negativo y el 9 medio me da 10 medio negativo. Ahí lo dejo ahí. Más 8 medio. Y aquí sería 1 más 6 me da 7. Menos 2 me da 5. Y bueno, voy a sumar primero los positivos, mejor. Ser más ordenado. 1 y 6 es 7. Más 9, 16. Y ahora los negativos. 2 y 12, 14. 14. Aquí se simplifica, me da 5. Aquí se simplifica, me da 4. Sigo acá. 5 negativo más 4 más 16 menos 14. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? 1, profe. O sea, 1. 1, profe. U cuadrado. Ahí está. Profe, una pregunta. ¿El 2 no es positivo? El que está al lado del 2 por 3, que dice menos 2 por 1. Este Ajá. debe ser negativo porque como voy a reemplazar el mínimo, siempre cuando reemplazo el segundo es negativo. Ok. Ujú. Entonces eso viene de aquí, el 2x, y el 2x viene de 3x menos 1. Y ese 3x viene de acá. Profe, esos corchetes así se parece cuando yo daba y que ley de Cramer, profe. No sé si usted se acuerda. Sí. Lo determinante. Sí, profe. No damos eso tampoco acá. Las matrices y analizar los determinantes, buscar. Profe, ¿puede bajar un poco? Voy. Ahí. Sí, gracias. ¿Quién más ha dado matrices aquí? Más nadie. Yo di matrices también. Profe, yo di porque estaba en el club de matemáticas, por eso yo di. Porque estabas en el flow. Estaba en el dolor de cabeza ya. Ok. ¿Tú empezaste estudiando eso? ¿Quién? Nah, eso era, en mi colegio teníamos disque Ok. clases extracurriculares Ajá. y era parte del club de matemáticas, entonces. Mira tú, qué bueno. ¿Hasta cuándo llegaron las integrales? Cristi creo que también me ha dicho que, de hecho, no, perdón, ¿hasta qué matrices hicieron? ¿2 por 2, 3 por 3? Si no recuerdo, de 2, profe. 2 por 2. Y Yo Reinaldo, también. Cristi también, 2 por 2. Nunca llegaron a hacer 3 por 3. Yo no, profe. Ok. ¿Y los demás? ¿Viste? Tampoco. Y Reinaldo menos. Reinaldo sí. ¿Cómo, profe? Matrices 3 por 3. 1, 5, Ah, 9, sí, sí, sí. Sí, profe. 2, 4, 1. Yo sí Profe, llegué hasta eso allá, lo sabe en profe, quinto en mi Sí, año. sí, colegio. profe. Eso. Profe, eso Sí. lo sabe en quinto año, ¿no? Sí, algunos lo dan en quinto año. Bueno, yo lo di en quinto Yo año. lo di en quinto año también, profe. Ajá, Yo también lo mejor. de quinto. Las matrices que yo hacía en la universidad eran de 5 por 5. Era de 5 por 5. 1, 0, 9, 4, 2, 2, ¿Tan exagerado así, profe? sí, 7, 1 medio, raíz de 2, y 0, 13, 1.
4, 8 menos 3, 1. Cosas como esa las hacíamos eso se llama álgebra lineal, la materia que damos específicamente son los procesos de matrices, que hay que sacar los determinantes, que hay que sacar la diagonal principal. Es curioso porque, como lo estaba diciendo el compañero Reinaldo, se puede utilizar el método de Cramer para encontrar las soluciones de un sistema de ecuaciones. Así que nosotros hacíamos sistemas de ecuaciones de 5 por 5. Recuérdense los sistemas de ecuaciones para el que no se recuerda. X más 2y más 5z menos w más p igual a 0. Cosas como esa y 5 otras más. Y teníamos que encontrar los valores de cada una de ellas por el método de Cramer. Súper interesante, pero súper larguísimo y súper difícil. No tanto en la resolución, sino en que un numerito daña todo. Y también si te equivocas un signo, profe, daña todo, exactamente. Y todo. Y es un lío, mientras más grande, pues, es un lío encontrar dónde está el problema. Y debes saber multiplicar, sumar todo eso, profe. Hay que hacer todo de nuevo para poder. Profe, ¿podríamos verificar nuevamente el problema desde el antepenúltimo paso? Este. 1 más 6, por favor. Acá. Ajá, desde ahí hacia abajo. Vamos a verificarlo porque el compañero... ¿Dónde? Si ves un error, prefiero que me digas directamente. No. Solo que estoy un poco confundido desde ahí donde está tocando casualmente. Ajá. A ver, un medio, vamos a verificar de todas maneras. 6 menos 2, 8 medios, menos 12, menos 9 y 9. Lo que yo hice fue tomar el 1 medio con el 9 medios. Obviamente, como tienen los mismos denominadores, 1 medio más 9 medios me dio 10 medios negativos. Luego, este ya terminé y este ya terminé. El 8 medio lo dejé igual, no lo toqué. Ahí está, también lo terminé. Y luego me puse y sumé los que tenían signo positivo. 1 y 6 son... ya vi un error. 1 y 6... No, perdón. 1 y 6 son 7. Más 9, 16. Ahí está bien, porque 1 y 10, 16. Está bien, estamos bien. Este ya y este. Y luego 2 y 12 me dio 14 negativo. Simplifico este acá, me da menos 5. Simplifico este acá, me da 4. El 16, 16 y el 14, 14. Esto aquí me da 20. Esto acá me da 19. Y me da 1. Yo no le vi error, profe. Ya. Profe, Dime. ¿de dónde salió el 8 medio? El 8 medios salió de esta situación. Ya ahí está el error, ¿ves? 16 medio. 16 medio. ¿Por qué? Porque 4 por 4, 16. Sí, es que a mí me estaba dando 5 al final el resultado. A mí también me daba 5. Muy bien. 16 medios y aquí sería 8. Y aquí sería entonces 8. ¿Correcto? Sí, profe. Y entonces da 5. Ahora sí. Ahora sí. Súper. Muy bien. Un errorcito ahí cambia todo. Muy bien. Buen trabajo por revisar estas cosas. Son las 3:49, 3:50, así que tenemos aproximadamente unos 10 minutitos para hacer un último problema más. Vamos a hacerlos. Tenían por aquí. Había un problema que yo quería analizar, que lo hice hace un momento, hoy temprano, pero no lo he hecho casi. ¿Puedo borrar? Ahora sí.
¿Puedo borrar? Un momento, profe. No, pero a ver. Me avisan cuando puedo borrar. Ya. Sí, profe. Ok. Bien, voy a hacer entonces el siguiente problema, que ya sería el último por el día de hoy, para concluir la sesión. La tranquila y pausada sesión del día de hoy. Ahora subo la cámara. Vamos a copiarlo para entonces subir la cámara. Ahí está el problema. El problema dice la integral de 2 a 4 de x cuadrado más 8 sobre x cuadrado. Vamos entonces a hacer un análisis rápido de qué es lo que tengo que hacer. Hay opciones para trabajar, puedo pasar el x cuadrado para arriba, pero yo lo que voy a hacer es darle el cuadrado de la parte inferior a cada uno de los elementos. O sea, la integral de 2 a 4 de x cuadrado sobre x cuadrado más 8 sobre x cuadrado de x. Se eliminarían cada uno de ellos, me quedaría la integral de 4 a 2 de 1 más 8 sobre x cuadrado de x. Un proceso de factorización sencillo y sin muchas trabas, sin muchas complejidades. Ahora bien, voy a partir esa integral de 4 a 2 de x, de 4 a 2, y en esta segunda voy a sacar el 8 y voy a poner el x a la menos 2. ¿Ok? ¿Por qué me gusta este problema? Por lo siguiente. Hay una integral especial, entre comillas, pues, que es esto, 1 sobre x de x. Esa integral directamente da al logaritmo natural del valor absoluto de x. Es una integral como un teorema de integración, por decirlo de alguna manera. Entonces, resulta interesante ver que cuando está al cuadrado, se trabaja de esta manera, no se trabaja así. Pero cuando no está al cuadrado, sí se trabaja así. Si es de cuadrado en adelante, usted lo sube y entonces hace el proceso. Pero si no es el caso, si es 1 sobre x, que es una situación especial, se trabaja de esa manera. Por lo tanto, tenga un poco de cuidado a trabajar así. Porque si usted lo sube y le resta, salen cosas raras. Y entonces no se quiere mucho trabajar en estas cosas raras. Por lo siguiente, si yo lo subo, mire, lo voy a hacer. Si yo lo subo, x a la menos 1 de x, me quedaría x a la menos 1 más 1 sobre menos 1 más 1. O sea, x a la 0 sobre 0. O sea, 1 sobre 0. Y eso es una forma indeterminada. Por eso entonces no se puede desarrollar así. Por eso es que se dice que es el logaritmo natural. Así que tengan mucho cuidado con eso. Por cualquier cosa, porque sé que hay gente que va avanzando en las tareas y va trabajando. Cuidado ahí. Voy a hacer el reemplace. Aquí sí puedo hacer un solo límite de integración porque los límites son los mismos. Así que sería x
más 8 por x a la menos 1 sobre menos 1. ¿Por qué a la menos 1? Porque me está quedando menos 2 más 1. Recuérdense que en las integrales se suma, pero se termina restando por los signos en este caso. Esto va de 4 a 2. Sería entonces x menos 8x a la menos 1. Voy a ponerlo en el denominador directo. Ahí está. 4 sobre 2. Sería 4 menos 8 sobre 4 menos 2, 8 sobre 2. Ahí está. Sería, simplifico, me da 2, 4 menos 2, y acá me quedaría 2 menos 4, porque también se simplifica. Esto aquí me está dando 2, y esto aquí me está dando menos 2, pero con el menos de adelante me queda más 2, por lo tanto que sería 4 u 4. Y esa sería la respuesta. No era un problema difícil, pero sí tenía esa situación que quería presentarle de la X y S. ¿Alguna pregunta sobre ese problema? No, profe. ¿Seguros? Claro, 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 súper claro. Como dijo, hoy solamente hemos visto integrales utilizando el primer teorema fundamental del cálculo. Eso no significa que no vayamos a trabajar otras cositas, vamos a seguir trabajando más estructura. El día miércoles tenemos la otra situación, que entonces vamos a trabajar con los teoremas de valor. El teorema de valor medio creo que es lo que viene, o no, el segundo teorema fundamental del cálculo, que trae cositas interesantitas. Que aquí está. Profe, si iba a adelantar el tema. Sí, ya me iban. Ahí está el segundo integral. Que básicamente es un análisis de funciones en diferentes estructuras, diferentes prospectos y diferentes. Hay análisis mucho más complicados aquí. Aquí está el segundo teorema. Que es muy interesante el segundo teorema, que ya vimos adelantando un poco, que cuando yo derivo la integral de una función, la derivada de la integral de una función es la función. O sea, es como que un ciclo muy interesante. Entonces, eso nos ayuda para encontrar diferentes estructuras, etcétera, etcétera, etcétera. Y se va mezclado, profe, con la derivada y la integral. Exacto. En el segundo teorema fundamental del cálculo mezclamos derivadas con integrales. Así que, bueno, surgen cosas muy interesantes. No sería más dura, profe. Es más interesante, no más dura. Nada es difícil aquí en la matemática. Todo es sencillo y facilito. 3:58, ha sido un placer nuevamente estar una semana más, ya finalizando. Nos vemos entonces el día miércoles. Chao. Hasta luego, profe. Bendiciones, profe. Chao, bendiciones profe, para gracias. todos. Chao, profe. Chao. Profe, ¿qué le iba a decir? Ya esta semana terminará de calificar el primer parcial. Sí, no, ya yo termino. Antes del sábado. Chao, profe. Chao, Elisa. Chao, prof. Chao. Antes del lunes termino, si Dios me lo permite. Dele, gracias, profe. Cuídese. Dale, bendiciones. Usted dijo que iba a dar como los problemas resueltos de ese parcial. Sí, eso yo lo voy a estar dando al final, antes de que nos vayamos el semestre. Yo le voy a dar a usted un PDF en donde van a estar todos los problemas de todas las pruebas resueltas. O sea, mi clave, básicamente. Gracias. De nada. Chao, profe. Cuídense. Nos vemos. Chao.